a veces nos juega una mala pasada. ¿Por qué? Porque el no tener el poder del Espíritu Santo nos hace débiles, nos hace vulnerables frente a todo lo que tenemos que vivir. Hay miles, y yo digo que tener el Espíritu Santo no nos va a quitar el sufrimiento. Tener el Espíritu Santo no nos va a blindar contra el sufrimiento, los problemas. Por el contrario, nos va a poner de frente a todo eso que de una u otra forma nos lastima, nos preocupa. Y hoy quiero hablarles acerca de, ya para terminar estos 50 días, quiero hablarles acerca de llenos del Espíritu Santo. Y hablar de la llenura del Espíritu Santo es algo bien particular, porque déjeme decirle que los dichos son muy ciertos en cierta manera. Hay dos dichos que a mí me llaman la atención, y uno es: el que anda entre la miel, ¿qué pasa? El que anda entre la miel, algo se le pega. Hay otro dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Y de alguna u otra forma, esos dos dichos hablan de la influencia que pueden llegar a tener las personas o las diferentes personas que nosotros que frecuentamos. Si nosotros nos volvemos chismosos, es porque andamos ¿con quién? Con chismosos, ¿sí o no? Si nosotros nos volvemos groseros, es porque andamos con gente que grosera. Si usted como hombre se convierte en un hombre infiel, es porque usted anda con hombres infieles. Y así más o menos tiene que ver lo que hoy el Señor quiere hablarnos. Y entonces déjeme contarle una historia, y le voy a contar una historia bien particular. En cierta iglesia, el pastor acostumbraba en el culto, después del culto, decirle a la gente que escribiera su petición de oración, porque él quería orar por esas peticiones. Y claro, todo el mundo hacía sus peticiones. Y el pastor, terminando el culto, él llegaba a la casa o llegaba a la oficina, y allí se ponía a revisar las oraciones. Y entonces, en medio de esas oraciones, él se ponía a leerlas, y algunas decían: Señor, yo pido que cambies a mi esposa. En otra carta decía: Señor, yo pido que este año mi negocio sea bendecido. Lee otra carta y dice: Señor, yo pido por la conversión de mis hijos. Y siguió leyendo, y casi al final las personas tenían que colocar su nombre, y él dijo: bueno, este fulano, este sutano. Y llegó ya a la final, y estaba el nombre de una señora
de muchos años en la iglesia, y dice: Señor, yo quiero que mi pastor sea tocado por el Espíritu. Y se le salta la piedra a ese pastor y dice: ¿cómo así? Yo soy el pastor de la iglesia y llevo tantos años en la iglesia, y ¿cómo así que una mujer pidiendo que yo sea tocado por el Espíritu? Al otro domingo llega el culto y bravo, se da la prédica y se pone a hablar y dice: no entiendo cómo ustedes se atreven a pedir que yo sea tocado por el Espíritu. Y predicó y volvieron otra vez las mismas peticiones. Llega a la casa y se pone a leer las peticiones y lee, y llegó a la petición de esa señora y le dice: Señor, yo quiero que mi pastor sea lleno del Espíritu. Eso fue, mejor dicho, ahí sí fue que la sacó del estadio. Al otro día, el domingo, vuelve otra vez el pastor y se pone aún más bravo. ¿Cómo así que yo no soy lleno del Espíritu? Y todo el mundo ahí. Sin embargo, terminó el culto y dijo: y espero que coloquen sus peticiones esta tarde y vamos a mirar cómo es que están pidiendo al Señor. Y coge otra vez y empieza, y llegó a la petición de la señora y dice: Señor, esta vez te pido que a mi pastor se le note que está lleno del Espíritu. Y el pastor lee eso y ahí sí fue que se salió de la ropa. Y es que les he contado esto porque es que hablar del Espíritu Santo se nos debe ¿qué? Notar. Y yo sé que a muchos no se nos nota mucho la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu de Dios tiene muchos matices, y uno de los matices más, digámoslo así, como más dicientes en nosotros acerca de la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con el carácter. A veces decimos que estamos llenos del Espíritu Santo, pero apenas tiene un rocecito así con un hermano, ya le salen malas palabras. Y uno dice: venga, y esta persona no era que lloraba en la presencia del Señor, estaba llena del Espíritu. Y uno dice: ve, raro. Hablar del Espíritu es mejor que se nos note. Y ahí es donde nosotros fallamos. Entonces, ser llenos del Espíritu Santo, hemos venido hablando bastante del Espíritu y hemos tocado, y en la serie fuimos intencionales al mirar como el recorrido que hace el Espíritu de Dios en nuestra vida. Y el Espíritu de Dios, lo primero que hace en nuestra vida, como para hacer un resumen así en 2 minutos, el resumen es el siguiente: el Espíritu de Dios nos ha tocado. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él nos ha convencido de justicia, de pecado y de juicio, y por eso estamos aquí. Claro que algunos están aquí porque a veces los traen de las orejas. Pastor, explíqueme cómo es eso que me traen de las orejas. Sí, a veces en la mañana la esposa se levanta desde las 6 de la mañana a alistarse y empieza a decirle al marido: ole, es que usted no va a ir a culto. Ole, es que no se van a levantar para ir a culto. A veces no es el Espíritu Santo que los ha tocado, sino a veces es otra persona que los ha inducido a estar aquí. Pero cuando el Espíritu de Dios nos toca, nos convence que necesitamos de Él y estamos aquí. Ahora, el Espíritu de Dios no solamente nos convence, sino que también nos bautiza. Solo hablamos hace 8 días el bautismo de ¿qué? Del poder del Espíritu.
Y ese sí que es fundamental en la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque sin el bautismo del Espíritu no vamos a llegar a ninguna parte. El bautismo del Espíritu es sumamente importante. Y entonces el bautismo del Espíritu es cuando usted tiene esa fuerza adicional, ese plus en su vida, donde usted no le cuesta hacer las cosas para Dios, donde a usted no le cuesta servir, donde a usted no le cuesta congregarse, donde a usted se deleita. Pero no nos quedamos solamente en que nos tocó, en que nos bautizó, sino que la Escritura plantea un tercer evento, y es el que hoy vamos a tocar, y es el ser llenos del Espíritu Santo. Y entonces usted se preguntará, porque es algo que nosotros debemos preguntarnos, y lo que hoy debemos respondernos es cómo ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a ser llenos del Espíritu Santo? Es algo que se nos ha desinformado, y es algo que se nos ha informado mal. ¿Por qué? Porque a veces creemos, y esto lo voy a hablar con mucho respeto por muchos de ustedes, y lo voy a hablar con un alto grado de respeto por aquellas personas y por aquellas denominaciones o por aquellos lugares que piensan que ser lleno del Espíritu Santo es ser una persona emocionalista. ¿Qué quiere decir eso? Que hay lugares donde a veces el Espíritu de Dios se mueve, ¿cierto? Y las reacciones que hay en diferentes personas parece más como si el Espíritu las estuviera descontrolando que controlando. Y entonces eso a veces eso produce incomodidad, eso produce a veces miedo, eso produce a veces, ¿qué le estoy diciendo? Que en algún tiempo, escuche, en algún tiempo, y no sé si usted comparte conmigo eso, pero en algún tiempo los predicadores de estos últimos años, los grandes predicadores, no voy a dar nombres por respeto, nos acostumbraron que el mover del Espíritu Santo, ¿qué era? Temblar, tumbar a la gente, ¿cierto? Y entonces la iglesia donde la gente más se cayera era donde el Espíritu de Dios más que se movía. Y entonces usted llegó a mirar que habían migraciones de esta iglesia para aquella iglesia. Y uno decía, venga, ¿y por qué? Y decía, no, es que allá sí se mueve el Espíritu Santo. Y entonces usted miraba esas estampidas de gente, unas para aquí, otras para allá. Bueno, tal vez aquí no suceda eso, pero muchas veces invitamos. Alguna vez estuve por aquí y miré cómo se invitó a unos pastores a que hicieran una campaña, y porque el Espíritu de Dios se iba a mover, y entonces ese día la gente se caía, y eso fue un boom, porque el Espíritu de Dios estaba llenando a la gente. Y frente a eso, no es que yo sea enemigo ni que esté en contra de eso, sino que la llenura del Espíritu de Dios se nos debe más bien notar en nuestro carácter que no en nuestras emociones y en nuestra carne. Por eso yo le voy a decir algo: yo no estoy en contra, porque muchas veces el Espíritu de Dios, cuando llena a una persona, es tan fuerte ese poder que la persona se desestabiliza emocionalmente y tiene diferentes reacciones. Y entonces a veces eso incomoda, a veces eso distrae. Y yo le voy a decir algo: no se distraiga.
deje que la persona que está teniendo la experiencia con el Espíritu de Dios la tenga, independientemente si ríe, si llora, porque son expresiones que de una u otra forma tal vez el Espíritu de Dios logra en esas personas. Pero no nos vayamos al extremo, porque si algo tengo por conocimiento y por experiencia, es el mover del Espíritu de Dios en una persona a través de la palabra. Y el apóstol Pablo tuvo que lidiar literalmente con una congregación donde los dones y el Espíritu de Dios se estaba moviendo, pero había un desorden impresionante. Y él tiene que escribir y decirles: no. El Espíritu de Dios se mueve, pero se mueve ¿cómo? En orden. Y entonces, por eso vamos a mirar hoy cómo ser lleno del Espíritu Santo. Y quiero que vayamos a la palabra, si usted me ayuda. Vamos a la carta a los Efesios. Efesios 5:15. Si usted trajo la Biblia, ¿cuántos trajeron la Biblia? Amén. Yo sé que algunos la cargan en el teléfono. Gloria a Dios. Bien, Efesios 5:15 dice de la siguiente manera. Vamos a leer la palabra del Señor. Los que tienen su Biblia pueden mirarla, pueden rayarla, para que no se priven de lo que el Espíritu de Dios quiere decirles, quiere hablarles. Dice la palabra del Señor así. Dice: mirad pues con qué, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien sed que llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero leer estos versículos en otra versión, si usted me lo permite. Vamos a leerlo en la traducción lenguaje actual, para que usted tenga de antemano una interpretación un poquito más ajustada al texto. Dice: tengan cuidado. Vuelvo a leer los mismos versículos, pero en una versión más dinámica, que usted la pueda entender mejor. Dice: tengan cuidado de cómo se comportan, vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos.
No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Cuando se reúnan, escuche, cuando se reúnan, canten salmos, himnos y canciones espirituales. Alaben a Dios el Padre de todo corazón y denle siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Creo que hasta ahí está, ¿no? Bien. Este texto está en la carta a los Efesios y déjeme hablarle un poquito del contexto para que usted vaya haciendo la idea de lo que Dios quiere hablarnos. El Señor le escribe a través del apóstol Pablo a los Efesios. ¿Y qué era Éfeso? Éfeso, como su nombre lo indica, la carta Efesios, se refiere a una ciudad en Éfeso, donde Pablo por primera vez llegó a plantar el evangelio. Y para Pablo fue muy difícil plantar el evangelio en Éfeso. ¿Por qué? Porque si usted lee por allá en el libro de los Hechos, Pablo llegó y se encontró con una serie de fenómenos tremendos. Por ejemplo, uno de los fenómenos más dicientes de la comunidad de los efesios era la idolatría, porque ellos tenían diferentes deidades, diferentes dioses, y uno de los dioses que ellos tenían eran la diosa Diana o Artemisa, la cual se le rendía tributo. ¿Y de qué manera se le rendía tributo? Se le rendía culto. Una serie de mujeres vírgenes que tenían relaciones sexuales prácticamente en el altar, en el templo y una serie de cosas, porque ellas creían que hacer eso era adorar a esa diosa. Pero no solamente existía la diosa Diana, sino que existía el dios Baco, Dionisio. Y entonces el culto que se le rendía a él era que ellos, entre más borrachos fueran a sus reuniones, ellos creían que iban a tener una experiencia con ese Dios. Y entonces Pablo tiene que llegar a esa comunidad a predicarles. Y él empieza a predicarles y a predicarles y a predicarles. Y él se dio cuenta que ellos le escuchaban, pero ellos seguían metiéndose sus borracheras. Y entonces él tiene que escribirles y les dice: no se dejen controlar por el vino, porque si ustedes siguen así, el vino causa ¿qué? Disolución. ¿Qué es esa palabra disolución? Esa palabra disolución se traduce descontrol o desenfreno. Y entonces él se dio cuenta que esa gente que adoraba al dios Dionisio, al dios Baco, eran personas que fácilmente perdían ¿qué? El control. Y entonces él tiene que escribirles, y usted en el versículo 18, si lo puede colocar, puede ser en la Nueva Versión Internacional, mire lo que dice. Es el mismo versículo, pero en ese versículo encontramos una prohibición y encontramos un mandato. ¿Cuál es la prohibición? No se emborrachen. Pero ¿cuál es el mandato? No se emborrachen con vino que lleva el desenfreno. Al contrario, ahí está el mandato: sean llenos del Espíritu Santo. Y como lo acabamos de leer en la otra versión, entonces
La prohibición es a no emborracharse, porque pierden el control. Y el mandato es: llénense del Espíritu Santo, porque Él los va a ¿qué? A controlar. ¿Saben por qué a veces llevamos unas vidas tan desenfrenadas y tan descontroladas? Pastor, ¿qué es una vida descontrolada? Una vida descontrolada es aquella que no tiene un plan, es aquella que no tiene un orden, sino que hoy usted está aquí, mañana está allá. Usted es de los que hoy piensa una cosa, mañana piensa otra. Usted es de los que vive metido en problema. Eso es una vida descontrolada. Pastor, ¿y por qué vivimos así? Porque necesariamente el Espíritu de Dios no nos está controlando. Y yo le voy a decir algo: al Espíritu de Dios le queda muy difícil controlar a alguien que no esté lleno de Él. Por eso ustedes miran que a un borracho se le nota cuando está borracho, cuando está ebrio. ¿Cómo se le ve al borracho cuando está ebrio? A ver, recordemos aquellos momentos. Fabián, ¿nunca se ha emborrachado? A ver, recordemos, ¿cómo se le nota a un borracho que está ebrio? Pierde el control de su ¿qué? De su cuerpo. De estabilidad, ¿cierto? Le cambian las emociones. ¿Cómo más se le nota? A ver, ayúdame. Escuche. Hay un estado donde los borrachos se parecen mucho a los cristianos. Bueno, el hermano dice: van de lado a lado. No, hay un instante del borracho que se parece demasiado. Escuche, cuando están en el guayabo, es que yo no lo vuelvo a hacer. Y uno como cristiano es: uy, yo no vuelvo a pecar de esta manera. No, pero uno vuelve a la misma. Ese es el estado en que más nos parecemos. Y lo mismo pasa con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, cuando llega a una vida, esa vida es cambiada y se le empieza a notar. Y entonces yo le quiero decir algo: nosotros debemos, o más bien, si usted lo quiere dejar un poco más ahí clavado en su corazón, nosotros estamos en la obligación de ser llenos del Espíritu Santo. Y quiero hablarles en esta mañana acerca de 3 acciones. Usted me dirá: pastor, ¿y yo qué hago? ¿Qué hago para ser lleno del Espíritu Santo? Vamos a mirar 3 acciones y quiero que miremos la primera. Mire la primera acción. Para ser llenos del Espíritu Santo, la primera acción que debemos realizar, ¿cuál es? Evitar ¿qué? La necedad. ¿Qué cosa tan tremenda es esto? Y vamos a mirar el texto bíblico, porque Él es el que nos habla, no el pastor. El que habla es el mismo Espíritu. Dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan ¿cómo? Como necios, sino como sabios.
Y qué cosa tan tremenda, porque el Espíritu de Dios no puede trabajar con una persona necia. ¿Qué es una persona necia, pastor? Escuche. Una persona necia es aquella que rechaza la corrección. ¿A cuánto les cuesta que los corrijan? Solamente al hermano. ¿A cuánto nos cuesta que nos corrijan? ¿Sí o no? Y entonces es allí cuando la palabra de Dios quiere venir a nuestra vida y corregirnos. Y entonces, si usted quiere entender este tema de la corrección, usted tiene que leerse los proverbios. Pero no solamente al necio le cuesta ser corregido. Escuche, el necio es aquel que actúa con arrogancia. El necio es aquel que habla sin pensar. El necio es aquel que no acepta ¿qué? Consejos. Escuche, el necio no acepta consejos. El necio es aquel que tiene actitudes rebeldes. Escuche eso. ¿Quiere que le diga una cosa? Y yo se lo voy a decir con mucho, no con miedo, sino que no sé cómo decirlo. Pero si hay alguien que estaba calificado para algún día llegar a ser un rebelde, y cuando yo les hablo de llegar a ser un rebelde, quiero que me entiendan, para no utilizar la palabra correcta, pero vamos a hablarla, porque no tengo nada que esconderle a la vida, ni nada que esconderle a ustedes ni a la comunidad. Si hay alguien que calificaba para algún día haber sido un guerrillero, era yo. Porque yo fui muy rebelde ¿desde qué? Desde niño, totalmente. Por eso no se extrañen a veces cuando miran por allá a mi Samuel, porque algunos le dan a veces hasta duro. Dice, este chino es como no, el papá ni qué hablar. Cuando yo tenía la edad de Samuel, yo no me dejaba corregir ni de mi mamá, y mi papá me corregía, pero él pensaba que me corregía, pero entre más me daba, más rebelde me colocaba. A mí en la escuela no me gustaba como los profesores me daban clase, no me gustaba, y simplemente los cogía y le decía, a mí no me gusta la forma en que usted enseña, punto. Y pasé por muchas escuelas en Bogotá, donde llegaban a mi mamá y le decían, aquí está su hijo, su merced, se lo entregamos, y eso era los 2 primeros meses, y mi mamá tenía que correr a otra escuela a ver si me recibían. ¿Y por qué? ¿Y por qué se está trasladando de escuela a su merced? No, lo que pasa es que la verdad nos trasteamos. ¿Cuál nos trasteamos? Era que no se aguantaban a este rebelde en la escuela. Y yo se lo voy a decir, yo tuve un problema muy difícil en el momento en que entro a la iglesia y empiezo a moverme al lado del pastor. Porque si hubo alguien que fue rebelde hacia la actitud del pastor, era yo. ¿Qué le estoy diciendo? Que esa vena de rebeldía que nosotros tenemos es la que nos está impidiendo ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios no trabaja con los necios. El Espíritu de Dios no puede venir y llenar a un corazón que está lleno de necedad. Por eso el texto lo dice, tengan cuidado cómo viven, porque a veces creemos y confundimos que ser radicales y ser personas que defienden las convicciones
A veces confundimos eso con ser rebeldes. Y tengamos mucho cuidado, porque entre ser radicales y defender nuestras convicciones hay una línea muy delgadita que se llama rebeldía. Y el Espíritu de Dios nos pilla, porque si usted engancha todo lo que nosotros hemos venido hablando, el Espíritu de Dios habita en nosotros y conoce las intenciones de nuestro corazón. Usted me puede engañar a mí y venir a mí y decirme: no, pastor, yo la verdad, yo no quería hacerlo porque usted sabe, pastor, y yo estoy arrepentido. Pero dentro de usted hay una rebeldía impresionante y el Espíritu de Dios lo pilla. Y el Espíritu de Dios no trabaja con los necios. ¿Cómo hacer? Y entonces aparece el contraste. ¿Cuál es el contraste? No vivan como necios, sino vivan como sabios. Pastor, ¿qué es una persona sabia? Es una persona que acepta la corrección. Es una persona que no es rebelde. Es una persona que piensa antes de hablar. Y eso solamente lo logra cuando se está lleno del Espíritu Santo. Porque, ¿qué dice la palabra de Dios en el libro de Santiago? En la carta del pastor Santiago, ¿qué dice? Mire lo que dice allí. Santiago 1:5. Mire lo que dice: que si alguien está falto de ¿qué? De sabiduría, ¿qué debe hacer? Pídala. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿a cuánto les falta sabiduría? Entonces sí son necios. ¿Sí ve? Ahí está. A veces no somos conscientes de eso. Si a mí me falta sabiduría, es porque estoy siendo necio en cierta medida. Dice: y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. ¿Qué quiere decir eso? Que yo entendí que por más rebelde que yo fuera, el Espíritu de Dios no me iba a despreciar. Y Él, en su justa medida, me ha venido dando sabiduría. Mire, ¿sabe cuál es el campo más perfecto para medir la necedad y la sabiduría? ¿Quién me dice? El matrimonio. Allí se mira tan lindo eso. Porque el matrimonio es una constante por querer tener la razón en todo. Y si usted quiere mirar a una persona necia, póngase a mirar a una pareja. ¿Cómo viven? Y uno se va a dar cuenta fácilmente que allí hay necedad. Un hombre sabio es aquel que calla, aún teniendo la razón. Una mujer sabia, dice Proverbios, que edifica la casa. ¿Qué hace la necia? La destruye. ¿Cuántas veces se nos ha dicho desde este púlpito? ¿Cuántas veces el pastor ha dicho desde este púlpito que la vida en pareja es lo más parecido a la relación que nosotros tenemos con Dios? Así como usted lleve su vida en pareja, así estará su vida con Dios. Porque no podemos decir: yo amo a Dios, pero no amo al hermano. Yo amo a Dios, pero no me aguanto a mi esposa. ¿Sí ve? Necesitamos sí o sí evitar la necedad. Uno de los problemas más tremendos de esta generación, ¿sabe cuál es? Que nos quitaron las herramientas para trabajar contra la necedad. ¿Y sabe cuáles son?
La psicología nos quitó la vara. La psicología nos quitó la corrección, porque los niños se atrofian, porque los niños se trauman. Pero más traumado y más atrofiado que yo no puede haber. Pero sin embargo me di cuenta que sí o sí necesitamos la corrección. Y entonces una persona cuando está llena del Espíritu Santo es sensible ¿a qué? A la corrección de Dios. Pastor, deme un ejemplo, deme un tipcito. Cuando usted sale del culto Piedro y usted dice, no me gustó lo que dijo el pastor, no estoy de acuerdo, usted es un rebelde, usted es un necio, porque no es lo que yo diga, es lo que diga la palabra. Y por eso soy cuidadoso, estudioso de las Escrituras, para que lo que yo diga no esté fundamentado en mí o en lo que me parece, sino en lo que dice la palabra. Y es que el apóstol Pablo está en el último capítulo de los Efesios evaluando la vida de su iglesia y dice: Espíritu de Dios, ¿cómo está la iglesia? Y el Señor le dice a través del Espíritu: se están emborrachando, están perdiendo el control. Escríbales y díganles que revisen la manera en cómo están viviendo. Y la manera en que ellos estaban viviendo, algunos eran sabios, pero la mayoría eran necios. Es algo bien tremendo. ¿Por qué? Porque mire lo que dice el versículo 16: aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. La versión Reina Valera dice aprovechando bien el tiempo. Y entonces déjeme decirle esto y ojalá lo apunte: un necio constantemente pierde el tiempo. Un sabio redime el tiempo frecuentemente. ¿Qué es redimir el tiempo? La vida aquí en la tierra es muy cortica frente a la eternidad. Yo se los he explicado. 80 años comparado con la eternidad no se pueden comparar. Es como la comparación que hace Dios de la tierra en las manos de Él. ¿Sabe cuál es? La comparación de Dios con la tierra en la mano. Él ve la tierra como un grano de sal en la mano. Es una comparación abismal. Lo mismo pasa con el tiempo. Usted que nació en esta tierra, usted tiene que aprovechar bien el tiempo, porque los 80 años son muy corticos y lo que nosotros vivamos aquí en la tierra va a tener repercusiones en el cielo. Entonces, un necio no aprovecha el tiempo, constantemente lo está desperdiciando. Pastor, explíqueme eso. ¿Qué hace usted en los tiempos libres? ¿Qué hace? Uy, pastor, usted se puso como muy fanático hoy, como muy religioso. No. Yo soy consciente que si usted no aprovecha bien su tiempo, usted es una persona que no está siendo llena del Espíritu. Y si usted no está siendo lleno del Espíritu, hay necedad. Y la pérdida de tiempo frecuente frente a lo que está pasando hoy en el mismo planeta nos hace vivir en desventaja. ¿Qué hace usted en los tiempos libres? Yo no soy enemigo de que usted vaya, comparta con su esposa en un parque, llévela al circo. Ahorita que vino el circo, llévela. Pero yo le hago una pregunta: ¿tiene usted un tiempo específico para leer la palabra? Que usted diga: este tiempo no lo negocio con nadie, este tiempo no entra en el negocio de todo lo que yo hago. Yo aprovecho bien el tiempo. Ahora también, ¿qué es aprovechar bien el tiempo? Cuando estaba preparando esto, el Señor me llevó a algo muy impresionante, y era que el Señor me decía: aproveche bien el tiempo con sus hijos. No, pastor, yo estoy bien. Mi hijo
está estudiando, yo trabajando, mi marido trabajando, yo estoy bien. Está bien embolatada o bien embolatado. Porque aprovechar bien el tiempo es pasar tiempo con sus hijos. ¿Por qué pasar tiempo con sus hijos? Porque sus hijos, mire, si han visto el meme ese donde le están preguntando a la niña que qué sería el regalo más bonito que ella quisiera tener, que se lo pida, que el papá le dice, pídame el regalo que quiera, yo quiero un regalo, y él le dice, le voy a regalar una piscina de pelotas grande, y ella le dice, no, y le dice, papá, yo quiero, y el papá en ese corre le dice, vea mi amor, yo le voy a regalar a todos los Paw Patrol, y se los voy a regalar así en tamaño y bien bonito. Dice, no papá, y le dice un poco de cosas, y a lo último le dice, papá, déjeme hablar, ¿qué es lo que quiere mi hija? Y la niña le dice, pasar más tiempo contigo, papá. Eso es lo que Dios quiere. Una persona llena del Espíritu Santo pasa tiempo con sus hijos. Yo nunca lo había podido hacer, porque yo me atreví, escuche esto, a poner el ministerio, a ponerlos a ustedes por encima de mis hijos. Y un día mi esposa me coge y me dice, venga que necesitamos hablar. Usted está descuidando a Samuel, a Samara, a Juan por la iglesia. Usted está descuidando esto, aquello, esto. Y yo tengo mi mentor y llamo a un pastor que es mi mentor y me dice, Martín, pase más tiempo con su familia. Yo no sé si Dios le está hablando a alguien acá hoy, pero usted debe pasar tiempo con su familia. Esa empresa a la cual usted está entregando la vida no lo va a llenar del Espíritu. Esa empresa a la cual usted le está entregando sus mejores años no le va a devolver el cariño ni le va a devolver el amor de sus hijos. Usted elige si es necio o es sabio, porque el sabio aprovecha bien el tiempo. El sabio, mire, un necio no tiene noción del tiempo ni de los tiempos. ¿Qué estamos viviendo nosotros en estos últimos tiempos como cristianos? Los últimos días. Por eso cuando usted escuche que hubo un terremoto, ¿en dónde? ¿Dónde fue que fue el terremoto? ¿En Islandia? Listo. Usted no tiene que decir, uy, ¿qué pasó aquí? Y se llena de miedo. No, los últimos tiempos es que a cualquier momento también se sacude la Macarena. Esos son los últimos tiempos. Los últimos tiempos, uy, que no, que se volvió a prender la guerra en Colombia con el ELN y que las FARC y que van a acabar con no sé qué, y usted, uy, ¿y qué tal que la Macarena también vuelva? No se espante. Si usted es una persona sabia, usted tiene que mirar la Biblia y eso está por pasar. Así vive una persona llena del Espíritu Santo. ¿Qué le estoy queriendo decir? Que las cosas que están pasando en el mundo no tienen por qué cogernos de sorpresa. Usted tiene que aprender, y el que aprovecha el tiempo es aquel que sabe los tiempos, aquel que dice, estamos viviendo en los últimos tiempos. ¿Y qué son los últimos tiempos? Que a cualquier momento se vino el Señor, y entonces aprovecha bien el tiempo. Pastor, yo estoy aprovechando bien el tiempo. Yo mantengo todos los días en la finca y trabajo como un burro. Gloria a Dios porque le gusta el trabajo, pero que el trabajo no lo vuelva necio. Porque aquí viene lo segundo. Lo segundo es más comprometedor aún más. Y para ser llenos del Espíritu Santo, la segunda acción que debemos realizar es la siguiente. Pero antes de irnos allá, no puedo dejarlos sin que me lean este texto. Vamos a leer Romanos 1:21.
este texto es algo bien delicado, miren. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos. Coloque la Reina Valera. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. Mire, estamos hablando de gente que conoció a Dios. Siga. 22. Profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Y mire lo que sigue allí. Vamos a leer hasta el 28 rápidamente. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Siga. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Siga. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Siga. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. 28, que es el que quiero que miremos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Armando, me quedó sonando la pregunta que usted me hizo en la clase y me puse a estudiar y conecté con este tema. El necio es aquel que Dios manda a una mente reprobada, el que no se deja llenar. Dios dice: usted se cree muy sabio, ¿no? Pero terminaron siendo necios. Entonces esa mente no puede ser llena del Espíritu, porque el Señor la entrega ¿a dónde? A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora sí, pasemos a la segunda. Entregarnos al control del Espíritu Santo. Escuche, el alcohol produce desenfreno, pero el Espíritu Santo nos pone el freno. Escuche eso. ¿Cómo estamos llevando nuestra vida? ¿Quién la está controlando? Debemos andar y dejarnos controlar por el Espíritu Santo. Gálatas 5:16. Mira lo que dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Regálame otra versión allí si quiere. Obedecer al Espíritu de Dios. Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted es lleno del Espíritu Santo, usted va perdiendo su esencia, y el que lo va controlando ya no es su ego, su yo, sino es el Espíritu Santo. Ahora, entregarnos al control del Espíritu Santo nos garantiza que estamos haciendo la voluntad de Dios. Pastor, yo quiero saber si estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Pastor, yo quiero saber si el negocio que estoy haciendo es de Dios. Pastor, yo quiero saber si la mujer con la que me voy a casar es la mujer de la voluntad de Dios. Pero escuche esto. Pastor, yo quiero saber si el problema que estoy teniendo es la voluntad de Dios. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo llegar a un entendimiento de cuál es la voluntad de Dios? Es que usted debe entregarle el control al Espíritu Santo. Pastor, ¿y cómo le entrego el control al Espíritu Santo? Colosenses 3:16.
No se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo. Otra versión. Esto tiene que ver con la palabra. Vea, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Y vuelve y dice: canten salmos, canten himnos, canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Pastor, ¿cómo le entrego el control al Espíritu Santo? O mejor, ¿cuántos quieren ser controlados por el Espíritu Santo? A leer la palabra. Eso no sale, como le digo, por una imposición. Dios lo puede tocar hoy y Dios lo va a llenar. Y el anhelo es que hoy usted sea tocado por el Espíritu Santo. Pero hay una práctica y hay una teoría. ¿Cuál es la teoría? Que usted tiene que coger la palabra de Dios y empezar a ¿qué? A darle. Un hermano me preguntó y me dijo: pastor, ¿cómo es esto del bautismo? Yo me quiero bautizar. Yo le dije: hay que hacer el discipulado. Listo. Usted hizo el discipulado y se bautizó. Pero si usted me dice: pastor, ¿cómo es lo del bautismo del Espíritu Santo? Yo le voy a decir: no sé. Porque realmente no sé. Pero sí le puedo decir que el bautismo del Espíritu Santo viene cuando usted empieza a hacer la teoría, que es coger la palabra y leerla. Y cuando usted viene al culto, cuando usted empieza a tener ese contacto con la palabra de Dios, el Espíritu de Dios empieza a tomar el control de usted. Si usted me dice a mí: pastor, ¿usted cómo pudo convivir con su esposa? Pues yo le voy a decir que eso es muy difícil. Pero ¿cómo? La palabra me convenció que debía tratarla bien, que debía tratarla así, que yo debía amarla así. Ella me convenció a mí y el Espíritu me llenó en esa área. Al llenarme en esa área puedo convivir con ella, y así mismo en todas las áreas de la vida. ¿Qué le estoy queriendo decir? Que nosotros tenemos ciertas áreas de la vida donde el Espíritu de Dios no está ¿qué? Actuando, no tiene el control. Yo les he hecho la ilustración muchas veces y se la voy a volver a hacer. Está la casa donde hay una pareja y llega una pareja de visita que hace años no lo miraban, pero que son re amigos. Y entonces llegó la pareja a la casa y la pareja de la casa están de salida y se saludan y todo, y bueno, bien. Y entonces: ay, qué pena, pero ay, qué bueno que hayan llegado. Y entonces juntos llegan al acuerdo y les dicen: mire, aquí está la llave, siéntanse como en su casa. Mire esa declaración: siéntanse como en su casa. Y entonces ellos hacen literalmente lo que ellos le dijeron: siéntanse como en su casa. Entonces llegaron, se ducharon, se quitaron la ropa, la botaron para aquí, para allá, empezaron a esculcar, empezaron a mirar, y resulta que al salir de afán, esa pareja dejó la caja fuerte abierta y empezaron, como ellos estaban como en su casa, ellos empezaron a chismosear todo. Y chismosía y se dieron cuenta de unas capitulaciones, de unos CDTs, de todo eso. Y antes ellos habían tenido unas conversaciones donde esa pareja les decía que estaban mal, que ellos estaban re mal, que pobrecito y que citicos. Pero ellos empezaron a mirar: no, pero esta gente tiene billete, mire que CDT en el banco no sé qué, y empiezan a escarbar más así, y se dieron cuenta de un poco de intimidades. Cuando llegó la pareja, ellos fueron normal y le abrieron, y ella siguió otra vez allá para la caja fuerte y siguió escarbando. Cuando la mujer se dio cuenta, le dijo: amor, ¿qué pasó aquí? Y el esposo le dice: pues que usted se puso a decirles que se sintieran como si estuvieran en su casa. Exactamente pasa con el Espíritu de Dios.
Nosotros cantamos, Espíritu de Dios, llena mi vida. Y uno le canta así. O Espíritu Santo, toma el control. Y cuando el Espíritu Santo llega a la vida y le dice, venga para acá que quiero entrar a la vida sexual suya, usted está haciendo cosas que no debe hacer con su esposa. Ay, no, yo allá no quiero que se meta, Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega a un hombre y le dice, venga para acá, usted no está haciendo el trabajo que debe hacer como esposo. Ahí no, Espíritu Santo, ahí no. Cuando el Espíritu Santo llega a la vida financiera de uno, uy, eso sí que es. Porque cuando el Espíritu Santo llega a tal punto que sabe qué le dice, ¿qué está haciendo con lo que es mío? ¿De qué manera está invirtiendo la plata que yo le he permitido tener? Esas son preguntas que el Espíritu de Dios nos hace cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Y entonces usted le va a decir, no, pues la verdad yo compré una finca y estoy que me compro otra. Sí, usted le puede responder así. Y estoy casi seguro que el Espíritu Santo le va a decir, ¿y usted sabe para qué está haciendo eso? Y llega a tal punto que el Espíritu Santo nos dice la verdad. Y el Espíritu Santo le dice, yo quiero el control de eso. Y no es que el Espíritu de Dios quiera quitarle la plata, y no vayan a interpretar que el Espíritu de Dios quiere quitarle la plata para traerla a la iglesia. No, el Espíritu de Dios debe tener el control desde nuestra vida más íntima hasta la vida más pública. Ahí es donde a veces nosotros pecamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios quiere entrar a controlar. Así como esa muchacha se sintió en su casa, hay miles de habitaciones en nuestra vida que el Espíritu de Dios quiere abrirlas. Pero cuando Él las va a abrir, nosotros le ponemos el pie y le decimos, aquí no entre. Aquí no entre. Hasta aquí. Y entonces son esas personas que le dicen a uno, ay no, pastor, yo voy a la iglesia, pero hasta ahí no más. Pastor, es que la verdad es que eso servirle a Dios, uy no, eso es para los líderes. Uy, pastor, es que predicar, eso es para los pastores. Uy, pastor, no, hasta ahí, usted se puso como fanático. No, el Espíritu Santo de Dios quiere todo de nosotros. Porque cuando el Señor fue a morir a la cruz, Él no dijo, voy a llevarme el 50% de los pecados de Caleño y los otros 50 se los voy a dejar. No, Él dijo, todos. Yo voy es con toda. Y ese es el Espíritu de Dios. Por eso Pablo está diciendo a los efesios, les dice, no se emborrachen porque pierden el control. Ahora, Él no los está juzgando ni les está diciendo porque ellos estaban emborrachando. Es una similitud, es un ejemplo que Él está queriendo tener en su palabra y les está diciendo, déjense controlar por el Espíritu. Porque si ustedes no se dejan controlar por el Espíritu, van a tener una vida desenfrenada. Hasta aquí, la pregunta que debemos hacernos es, ¿quién está controlando nuestra vida? Y yo le voy a dar algunas palabras. El materialismo. Mire, la persona que se deja controlar por el materialismo resulta en problemas. Porque pierde el hogar, porque pierde los hijos, porque muchas cosas. La avaricia nos está controlando. ¿Quién nos está controlando? Mire, ¿sabe quién está controlando a la generación de hoy? Las redes sociales. Totalmente. ¿Usted no ha visto esas niñas que pierden el control y resultan subiendo fotos semidesnudas? Y ya por aquí en la Macarena hay una página a ustedes, papitos que tienen hijas y que tienen hijos. Ya hay una página que está aquí y hay unos degenerados que la ofrecen y le dicen, mire, mamita, suba contenido de esta y de esta manera y eso le va a traer billetico. ¿Qué quieren las redes sociales? Controlarle la vida a los jóvenes, llevarlos a perder el propósito de Dios. A nosotros los ya millennials, los ya que tenemos 50 casi,
¿Qué hacen las redes con nosotros? Nos esclavizan. Ahí, queremos estar ahí metidos en eso. ¿Qué más? A muchos los está controlando el odio. A muchos los está controlando el pecado. A otros los está controlando la carne. El viernes hubo una vigilia muy bonita, ¿cierto? Donde el Señor habló. Y un hermano me dijo: pastor, nosotros obedecemos más a los deseos de la carne. Y le dije: así es. ¿Qué lo está controlando a usted? Haga esa pregunta a su vida. Porque si es la carne que lo está controlando, usted va a cosechar muerte. Cuando somos controlados por el Espíritu Santo, se nos nota. Y vamos a lo tercero, porque quiero orar rápido. Para ser llenos del Espíritu Santo, la tercera acción que debemos realizar, ¿cuál es? Elegir ¿qué? Congregarnos. Pastor, ¿y de dónde saca usted eso? De la Biblia. Versículo 19, ¿qué dice? Anímense unos a otros. Y hasta aquí usted dirá: no, pero es que esto aquí, vaya a la TLA. ¿Cuándo qué dice ahí? Cuando se reúnan. ¿A qué está apelando el apóstol Pablo? Al lugar donde ellos estaban ¿qué? Reuniendo. Y yo le voy a decir algo: no hay mejor escenario para ser lleno del Espíritu Santo que la iglesia. Pastor, ¿por qué vivo tan emproblemado? Porque usted casi no viene a culto. Y entonces el nivel de la llenura es el nivel que usted está teniendo a la hora de congregarse. Pastor, ¿de dónde saca eso? Mire, quiero decirle algo. El lugar en que nos reunimos es clave, se llama iglesia. Todos los hechos en la iglesia primitiva, donde fue lleno el Espíritu Santo, tenía que ver con un lugar. Usted se pone a leer, y ahorita le voy a dar los textos. Hechos 2:1, que es el pasaje insignia de nosotros los pentecostales de ser llenos del Espíritu Santo. Mire cómo arranca en el versículo 1. ¿Qué versión tiene ahí? Esa vez. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Busque otra. Ya le digo cuál es. Hechos 2:1. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban ¿qué? ¿En dónde? En un mismo lugar. En un mismo lugar. Hechos 4:31. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron ¿qué? Elija congregarse. Elija congregarse. ¿Qué es elegir congregarnos? Es elegir ser lleno del Espíritu Santo. Y yo estoy, mire, plenamente convencido que si usted se empieza a congregar con frecuencia, y usted rompe esa estela de ese hábito de no congregarse, usted empieza a ser lleno del Espíritu Santo. Mire, yo tengo personas aquí en la iglesia que yo los he visto y están teniendo un cambio lindo y están dando ese tinte que uno dice: uy, esta pareja va por donde es, porque empezaron a ¿qué?
a congregarse, en congregarse. Ahora, ¿sabe cuál es el peligro de no congregarnos? El peligro de caer en la murmuración. ¿Cuál era el problema del pueblo de Israel? Si hay algo que el Señor les remarcó a ellos, fue la murmuración. Y esto tiene mucho que ver con eso. Váyase al texto que estamos trabajando. Mire lo que dice ahí. Anímense unos a otros, o sea, ese animarse es dentro de un contexto de la iglesia, aquí en el templo. Ahora hay que entender que en la iglesia primitiva no inició en el templo, pero ahorita lo vamos a ver más detalladamente. Anímense unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales y canten y alaben al Señor con el corazón. Escuche lo que le voy a decir. Pastor, ¿cómo sé si estoy siendo lleno del Espíritu Santo? Escuche lo que le voy a decir. ¿Qué estamos viendo? ¿Y qué estamos oyendo? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos oyendo? ¿Qué le estoy diciendo? ¿Qué está viendo usted? ¿Qué está entrando por sus ojos? Escuché una historia impresionante y quiero que ustedes la corroboren, de lo que hace la pornografía en la mente. ¿Ustedes sí saben qué es lo que hace la pornografía en la mente? La daña. Y la daña a tal punto que usted tiene que pasar, si usted fue de los que consumió pornografía 5, 10, 15, 20 años, usted tiene que dejar de ver 15, 20 años pornografía para poder ser sano de ese flagelo, porque la pornografía daña la mente. ¿Por qué? Porque la pornografía está comprobado. Escuche lo que le voy a decir, que la pornografía no es ya lo busco aquí, lo tenía en la mente y se me olvidó. La pornografía no es adictiva. ¿Sabe qué es la pornografía? Es depresiva. Y entonces, a medida que usted va viendo, usted va cayendo en un cuadro de depresión. Y es difícil salir de ahí. Y entonces el apóstol Pablo dice: anímense, canten, alaben, lean, oren, métanse para ser llenos del Espíritu Santo en medio de la congregación. Entonces nosotros tenemos que entender que nuestro lenguaje, lo que estamos nosotros hablando, depende de lo que estamos viendo y oyendo. Si hay algo que le hace daño a la llenura del Espíritu Santo, y en estos días el Señor me tuvo que corregir, porque no puedo ser hipócrita con ustedes, en ciertas canciones que estaba escuchando. Hay música que no podemos escuchar. Usted se pone a escuchar música de despecho y ¿cómo resulta? Despechado. Usted se acuerda hasta de la primera que tuvo. Así. O usted no es de los que usted escucha el disco que le dedicó ese amor que le rompió el corazón, y usted está con el otro ahí, o con la otra, o con la esposa, y usted escucha una canción, y mi esposa me voltea a mirar y me dice: ¿de qué se acordó? ¿De qué se acordó? Y yo le digo: no, de nada. ¿Sí o no? Yo le estoy hablando algo que ya viví. Y entonces usted tiene que, para ser lleno del Espíritu Santo, empezar a sacar
cosas de su mente que entraron por la vista, que entraron por el oído, para que el Espíritu de Dios tenga cabida y haya espacio en cada uno de nosotros. Por eso Él está diciendo, cuando ustedes hablen, hablen himnos, hablen canciones. ¿Sabe? Ese es el versículo más fanático que usted puede leer. Porque ¿quién es de los que cuando se saluda le dice: hola, ¿cómo va? ¿Verdad que usted es el del Salmo 1? Que no anduvo en consejo de malos ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Un poco nos saludamos así, ¿cierto? ¿Por qué? Usted no ha notado que usted escucha una canción y se la aprendió rapiditico. Pero usted le pregunta a uno: ¿qué dice Gálatas 2:20? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque no tenemos ese hábito. Y la persona que está llena del Espíritu, cuando a usted le preguntan algo de la Biblia, el Espíritu de Dios rebobina el cassette y dice: esta es la respuesta. Pero como no tenemos ese hábito, y aparte de eso vivimos murmurando, por eso si usted quiere lidiar contra la murmuración, si usted quiere lidiar con la falta de llenura del Espíritu, usted debe empezar a congregarse más de seguido. Porque ahí en ese ambiente es donde el Espíritu de Dios lo llena a uno. Lea, yo no le estoy diciendo nada que me parece a mí ni para que usted venga todos los días a culto. Lea Hechos y se va a dar cuenta que en todas las reuniones, cuando ellos se reunían a orar en el lugar que era, cuando tenían esa vida relacional, el Espíritu Santo venía y los llenaba. Y si usted mira el primer hecho que cambió la historia del cristianismo, que fue el Pentecostés, dice: y todos estaban unánimes orando, reunidos en el mismo lugar. Por eso usted no puede perder el momento de la alabanza. Si usted es de los que se acostumbró a llegar tarde al culto y llega cuando se va a acabar la alabanza, usted se perdió gran parte de lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en usted. Alcen la mano los que llegan tarde. Bájenla. Nos cuesta llegar temprano, ¿cierto? Pero el Espíritu de Dios hoy nos está hablando. ¿Quieren ser llenos del Espíritu Santo? Llegue temprano. Y el Espíritu va a trabajar en usted. Porque usted coge el hilo, se prepara. Cuando usted llega tarde, ¿por qué llega tarde? Porque está como afanado, corriendo. Y entonces el Espíritu de Dios necesita una mente como quieta, reposadita, que se disponga. Mire, hace 8 días muchos se dispusieron a recibir del Espíritu Santo. Y fue impresionante lo que el Espíritu hizo en algunos de los que se dispusieron. Se dispusieron y entraron en la palabra. Hoy el Espíritu Santo nos está hablando que debemos ser llenos, porque cuando somos llenos es cuando viene ese poder del que hablé hace 8 días. Pero el Espíritu de Dios, ¿por qué no quise hablar el Pentecostés? Yo hubiera podido predicar hoy Hechos 2, pero Hechos 2 es una teología lucana de Lucas, porque Lucas es el que escribe Hechos, y al escribir Hechos 2 está cómo el Espíritu de Dios vino sobre ellos, hablaron en otras lenguas y profetizaron y fueron y hablaron y se convirtió la gente. Y ya, y en eso nosotros hemos reducido al Espíritu Santo al Pentecostés. Cuando Pablo habla en Efesios, él está atacando lo que nos impide ser llenos del Espíritu Santo. Y entonces dice: eviten que, primero, la necedad. Segundo, entréguese al control del Espíritu Santo. Y tercero, elija congregarse. Y seremos llenos del Espíritu Santo. Y termino con esta frase para orar.
¿Cuántos quieren ser controlados por el Espíritu de Dios? Amén. Vamos a mirar si lo logramos algún día. Algún día lo logramos. Vamos a darle tiempo al hermano a que sea controlado por el Espíritu. ¿Listo? No hemos podido. Bien, colóquese de pie, vamos a orar. Y disponga su corazón para ser lleno del Espíritu Santo. Disponga su corazón para ser lleno del Espíritu Santo. Padre, te doy gracias, Señor. Ahí donde está, no se distraiga, que el Espíritu de Dios va a llamar a algunos a que pasen al altar. Así que ore al Señor. Espíritu de Dios, hoy estamos cerrando esta campaña donde hemos venido, Señor, implorando, conociéndote a ti. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a entender que necesitamos ser llenos de tu presencia. Empiece a hablar ahí con Él, que Él está dentro de ti, y diga al Espíritu de Dios: necesito ser lleno de tu Espíritu. Necesito ser lleno, Señor, de tu presencia. Oh Espíritu de Dios, Padre, ayúdanos a ser llenos de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor. Necesitamos ser llenos de tu Espíritu. Ayúdanos cada día más a entregarte el control de nuestras vidas. Todo lo que nos ha sucedido malo en nuestras vidas es porque hemos actuado por fuera del control del Espíritu. Hoy el Espíritu de Dios te está pidiendo a ti el ser controlado. Ahí donde usted está, diga al Espíritu de Dios: quiero ser controlado por ti en esta área. Oh Espíritu de Dios, queremos evitar una vida descontrolada y vacía. Y esto implica ser llenos del Espíritu Santo, pues solo Él podrá transformarnos. Espíritu de Dios, gracias te damos, Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor. Ven a este lugar, Espíritu de Dios, y toma el control, Señor, de cada uno de nosotros. Ahora, Espíritu de Dios, toma el control ahora. Espíritu Santo, ahí está el Espíritu de Dios. Habla con Él, habla con Él. Y diga al Espíritu de Dios: reconozco que he vivido una vida descontrolada. Lo reconozco. Quiero que limpies mi vida para poder ser lleno de tu presencia. Necesito ser lleno de tu presencia.
mientras escucha este coro, el Espíritu de Dios lo va a ministrar. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, llena nuestras vidas, Señor. Llénanos, llénanos. Dígale al Espíritu de Dios: lléname, lléname, lléname. Quiero más de tu presencia, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Si hay alguien que ha venido enfermo, si hay alguien que ha venido enfermo, yo le voy a pedir el favor que pase aquí adelante. Vamos a orar por usted. Si usted ha venido teniendo problemas en su hogar y usted dice: yo quiero ser llena del Espíritu Santo, yo le voy a pedir el favor que pase aquí adelante. Pase adelante aquí a la tarima, aquí al altar, para orar por usted. Si usted dice: yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, no le dé pena. Si a usted le da pena, si usted no se dispone, será difícil. Espíritu de Dios, vamos a orar, Señor, para que tú te muevas de manera especial, de manera sobrenatural. Ahora, Espíritu Santo, ahora te vas a mover de manera sobrenatural, Espíritu Santo, ahora. La iglesia está orando, todos orando. Y vamos a dejar que el Espíritu de Dios se mueva con libertad. Oh Espíritu de Dios, tú vas a traer sanidad en esta hora. Y vas a poner en ellos, Señor, un fuego impresionante. Vas a poner en ellos el cambiar, el arrepentirse. Espíritu de Dios, tú te vas a mover a la voz de 3, te vas a mover en ellos. Va a caer sobre ustedes una unción especial y van a sentir un calor, van a sentir algo especial del Espíritu de Dios en su vida. Si hay alguien más que dice: yo quiero ser tocado por el Espíritu de Dios, pase aquí adelante.
Dice la palabra de Dios que cuando los discípulos escucharon que en Samaria habían sido todos bautizados, corrieron porque ellos querían llevar el Espíritu de Dios a esta comunidad. Y cuando llegaron, impusieron las manos y el Espíritu de Dios los tocó de manera sobrenatural. Y Espíritu de Dios, tú vas a sanarlos ahora. Aquel que está enfermo, tú vas a traer sanidad. Espíritu de Dios, ahí está, ahí está. El Espíritu de Dios te está esperando, te está dando espera para que vengas adelante. Tomes la decisión de ser lleno del Espíritu. Si has venido enferma, el Espíritu de Dios te quiere sanar. Espíritu Santo de Dios, a la voz de 3 tú los vas a tocar de manera sobrenatural. Oh Espíritu de Dios, vamos a adorar un instante. Cantémosle al Señor y vamos a preparar el ambiente como dice la palabra. Vamos a cantar himnos. A ver, canten ahí, canten. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma. Vamos, que el Espíritu de Dios se va a mover allí. Llena mi ser.